«Ana María Ortega», gritó una voz firme al otro lado de la puerta. «Abra la puerta, tenemos una orden de arresto». El sonido de los golpes resonaba en toda la casa. Ana María estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó la voz. Su hija Sofía salió corriendo de su cuarto confundida, mientras Diego Velázquez, su esposo, ya con el uniforme de policía puesto, intentaba entender qué estaba pasando. «Un momento», respondió Diego, acercándose rápidamente a la puerta. Abrió para encontrarse con un grupo de agentes vestidos de civil, sus rostros serios y sus armas visibles. Uno de ellos, que parecía estar a cargo, levantó un papel. «Ana María Ortega queda arrestada bajo sospecha de lavado de dinero y asociación delictuosa. Favor de acompañarnos». «¿Qué?». La voz de Diego se quebró mientras Ana María salía lentamente de la cocina, sus manos temblando al secarse con un trapo. Sofía se aferró a la camisa de su madre, mirándola con ojos llenos de miedo. «Esto debe ser un error», dijo Diego con un intento desesperado de mantener la calma. «Yo soy el capitán Velázquez, esposo de Ana María. No hay manera de que esto sea cierto. ¿Dónde está su evidencia?». El oficial a cargo apenas lo miró. «Las órdenes vienen directamente del Ministerio Público. No estamos aquí para discutir. Señora Ortega, si no coopera, nos veremos obligados a usar la fuerza». Ana María respiró hondo, su mente trabajando a toda velocidad para comprender lo que estaba sucediendo. Su instinto fue proteger a Sofía, que no soltaba su brazo. «Está bien», dijo Ana María, su voz tranquila pero firme. «Iré con ustedes, pero necesito hablar con mi esposo un momento». Los agentes se miraron entre sí. Finalmente, uno de ellos asintió. Diego llevó a Ana María al borde de la sala, fuera del alcance de los oídos de Sofía. «Diego, esto es un error, lo sabes, ¿verdad?». Ana María lo miró a los ojos, buscando desesperadamente la seguridad que él siempre le daba. «Por supuesto que lo es», respondió Diego, «pero necesito entender qué está pasando. No te preocupes, voy a resolver esto. No estás sola». Ana María asintió, y antes de que pudieran hablar más, los agentes se acercaron nuevamente. «Es hora, señora Ortega». Ana María abrazó a Sofía rápidamente, susurrándole al oído que todo estaría bien, aunque ni siquiera estaba segura de creerlo. Luego, extendió las manos hacia los agentes, quienes le colocaron las esposas con movimientos rápidos y mecánicos. «¡No!», gritó Sofía, intentando correr hacia su madre, pero Diego la detuvo. «Tranquila, hija», dijo con una voz rota mientras la sostenía con fuerza. «Déjala ir, todo estará bien». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Desde las ventanas y las puertas, miraban el espectáculo con rostros curiosos, algunos murmurando entre ellos. Ana María bajó la mirada, tratando de ocultar su vergüenza, mientras la metían en la patrulla. Diego observó cómo se la llevaban, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Su esposa, la mujer con quien había compartido su vida y quien dedicaba su tiempo a ayudar a otros, estaba siendo tratada como una criminal. Algo no cuadraba, pero en ese momento no tenía respuestas. Cuando la patrulla desapareció al doblar la esquina, Diego soltó a Sofía, quien inmediatamente empezó a llorar. «¿Por qué, papá? ¿Por qué hicieron eso? Mamá no ha hecho nada malo». Diego no tenía palabras. Acarició el cabello de su hija, tratando de calmarla, mientras su mente ya comenzaba a trabajar en lo que tenía que hacer para sacar a Ana María de esa pesadilla. Sabía que cada segundo contaba, y la imagen de los rostros de los agentes le dejó claro que esto no sería fácil. Diego se sentó frente a la computadora en su despacho, con los documentos del arresto de Ana María abiertos en la pantalla. El expediente era breve y, a su juicio, poco convincente. Todo se centraba en una supuesta transferencia bancaria por una cantidad significativa de dinero a una cuenta registrada a nombre de Ana María. Según el informe, esa cuenta estaba vinculada con una red de sobornos y lavado de dinero dentro del departamento de policía. «Esto no tiene sentido», murmuró frotándose las sienes. Sofía entró en la habitación con pasos apresurados, su rostro aún hinchado por el llanto. «Ya sabes algo. ¿Por qué la acusan de algo tan grave?». Diego cerró los documentos rápidamente y se giró hacia ella. «Es más complicado de lo que parece, Sofía, pero sé que tu madre no tiene nada que ver con esto. Es alguien más usando su nombre para encubrir algo sucio.
Entonces haz algo, papá. Tú eres policía, puedes arreglarlo. Voy a arreglarlo, hija, te lo prometo. Pero necesito que seas fuerte, ¿sí? No digas nada a nadie en la escuela sobre lo que está pasando. No queremos que los rumores empeoren. Sofía asintió, aunque su mirada era de pura frustración. Diego sabía que su hija no estaba satisfecha con su respuesta, pero no podía decirle más. La verdad era que ni siquiera él entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Horas después, cuando Diego salió a comprar algo de comida, notó que los vecinos lo miraban de reojo. Algunos se apartaban rápidamente al verlo, otros susurraban entre ellos. En la tienda de la esquina, la señora Carmen, que siempre lo saludaba con una sonrisa, apenas le dirigió una palabra. ¿Va a querer algo más?, le preguntó sin mirarlo a los ojos. Diego negó con la cabeza y salió de la tienda con el peso de las miradas siguiéndolo. La noticia del arresto de Ana María había corrido rápido y la gente ya comenzaba a sacar sus propias conclusiones. De vuelta en casa, mientras cenaban en silencio, el teléfono fijo sonó. Diego lo tomó con rapidez, esperando que fuera una actualización del caso. Pero la voz del otro lado no era la de un compañero. «Velázquez», dijo un hombre con tono grave y amenazante, «cuida tus pasos. Hay cosas que no te conviene investigar. Por el bien de tu familia, deja esto como está». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza explícita. Diego sintió cómo se le helaba la sangre, pero trató de mantener la compostura. «¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. El hombre rió suavemente antes de colgar. Diego miró el teléfono, sus pensamientos girando sin control. Esto no era solo un malentendido. Había algo mucho más grande detrás del arresto de Ana María, y ahora él también estaba en el centro de ello. Al día siguiente, Sofía volvió de la escuela con el rostro rojo de enojo. «No quiero regresar», dijo, tirando su mochila al suelo. «¿Qué pasó?», preguntó Diego, poniéndose de pie de inmediato. «Mis compañeros no paran de hablar de mamá. Dicen que es una ladrona que seguro se va a quedar en la cárcel». Diego sintió una punzada de rabia, pero trató de calmarse por Sofía. «No les hagas caso, hija. Esas son mentiras. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa». «¿Y si no?». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no la dejan salir nunca?». Diego la abrazó con fuerza, aunque las palabras para tranquilizarla no llegaban fácilmente. La realidad era que las cosas se estaban complicando cada vez más, y no tenía idea de cómo demostrar la inocencia de Ana María antes de que el daño fuera irreversible. Esa noche, mientras Diego repasaba nuevamente el expediente, decidió dar el primer paso hacia la verdad. Sabía que había arriesgado todo al aceptar que esta lucha sería más grande de lo que podía manejar solo, pero no tenía opción. Ana María no estaba sola, y él tampoco se detendría hasta demostrarlo. Ana María estaba sentada en una banca de metal fría y oxidada, rodeada por mujeres que la observaban con recelo. Habían pasado apenas unas horas desde que llegó a la prisión preventiva, pero sentía que el tiempo se estiraba interminablemente. El sonido de los candados y las puertas pesadas marcaba el ritmo de aquel lugar que apestaba a humedad y desesperación. Una guardia se acercó a ella, lanzándole una mirada dura. «Ortega, tienes 5 minutos de llamadas. Apúrate». Ana María asintió, aunque no estaba segura de a quién llamar primero. Al llegar al teléfono, marcó de memoria el número de Diego. Sabía que él estaría trabajando en su caso, pero necesitaba escuchar su voz. «¿Ana?», contestó Diego al segundo timbre, su tono tenso pero aliviado. «¿Estás bien?». «Estoy bien. Dentro de lo que cabe», respondió ella, aunque sabía que su voz traicionaba la verdad. Respiró hondo antes de continuar. «Diego, tienes que sacarme de aquí. Esto es un infierno. Estoy trabajando en eso. Encontré algo sobre una cuenta bancaria a tu nombre. No tiene sentido, Ana. Nunca hemos usado esa cuenta». Ana María frunció el ceño. «¿Una cuenta? No sé de qué hablas. Nunca he abierto nada que tú no sepas». «Lo sé, pero parece que alguien lo hizo a tu nombre. Estoy rastreando quién pudo haberlo hecho. Solo mantente fuerte, ¿sí?». Antes de que pudiera responder, la guardia golpeó la pared para señalar que el tiempo había terminado. «Diego, por favor, no te metas en problemas por mí», alcanzó a decir antes de que cortaran la línea. Mientras regresaba a su celda, Ana María sentía que las miradas de las demás presas la seguían.
Era claro que sabían quién era, la esposa de un capitán de policía. Eso la convertía en un blanco. Una mujer alta con un tatuaje en el cuello se acercó, bloqueándole el paso. «Así que tú eres la esposa modelo de un policía, ¿eh?», dijo con una sonrisa sarcástica. «Aquí las cosas son diferentes, cariño. Más vale que te mantengas fuera de mi camino». Ana María no respondió. Sabía que cualquier palabra mal calculada podría empeorar su situación. Caminó directo hacia su litera, donde se sentó tratando de no mostrar el miedo que empezaba a consumirla. Por la noche, mientras intentaba dormir, escuchó los murmullos de las otras presas. Su nombre surgía entre risas y comentarios cargados de resentimiento. Sabía que no podía confiar en nadie allí dentro, pero no tenía opción más que resistir. En casa, Diego repasaba los datos de la cuenta bancaria. Cada número, cada transacción, apuntaba a algo meticulosamente planeado. La cuenta estaba registrada en un banco local y se había activado con un depósito grande un mes atrás, pero no había ningún rastro que vinculase a Ana María directamente con su apertura. Diego tomó su teléfono y marcó el número de un antiguo colega, Alberto Hernández, un investigador retirado conocido por su discreción. «Hernández, necesito un favor», dijo sin preámbulos cuando Alberto contestó. «¿De qué tipo?» «Sabes que ya no estoy en servicio, Diego. Es personal. Ana María está siendo acusada injustamente y alguien manipuló sus datos para abrir una cuenta bancaria falsa. Necesito que me ayudes a rastrear esto. Confío en ti». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Alberto respondiera. «Está bien, pero sabes que esto podría complicarte aún más la vida, ¿verdad? Hay cosas que es mejor no tocar». «No me importa. Es mi esposa. Haré lo que sea necesario». Al día siguiente, en la prisión, Ana María fue llamada a la oficina del director. El ambiente era tenso y ella se preparó para lo peor. Al entrar, vio a un hombre trajeado esperándola junto al director. «Señora Ortega, soy el abogado asignado por el Estado para su defensa», dijo el hombre con tono mecánico, sin mirarla directamente. «Necesito hablar con usted sobre su caso». Ana María se sentó frente a él, sintiendo cómo la frustración comenzaba a acumularse. «No tengo nada que decir. Soy inocente. No sé nada de esa cuenta y no he cometido ningún delito». El abogado levantó una mano para detenerla. «Lo entiendo, pero le aconsejo cooperar. Las pruebas en su contra son fuertes y pelear contra esto será complicado. Si acepta un acuerdo, podríamos reducir su condena». «¿Un acuerdo?». Ana María lo miró con incredulidad. «¿Está diciendo que me declare culpable de algo que no hice?». El abogado se encogió de hombros, sin mostrar empatía alguna. «Es su decisión, señora Ortega, pero si no colabora, este proceso podría durar años». Ana María apretó los puños bajo la mesa. Sabía que no podía aceptar algo así, pero también entendía que su situación era precaria. Sin embargo, una cosa estaba clara: no cedería, no mientras Diego estuviera afuera luchando por demostrar la verdad. Cuando regresó a su celda, las palabras del abogado resonaban en su mente. ¿Cuánto tiempo podría soportar esta situación antes de que su fortaleza se desmoronara? Pero cada vez que pensaba en rendirse, la imagen de Sofía y Diego le daba fuerzas. Tenía que aguantar, por ellos. Diego manejaba rumbo a una cafetería discreta en el centro de la ciudad, donde había acordado reunirse con Alberto Hernández. Los datos de la cuenta bancaria a nombre de Ana María eran la única pista sólida que tenía, y esperaba que su antiguo colega pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio. Al llegar, Alberto ya lo esperaba en una mesa al fondo, con una carpeta gruesa frente a él. Parecía relajado, pero Diego sabía que detrás de esa fachada tranquila, Hernández estaba trabajando activamente en el caso. «Gracias por venir, Alberto», dijo Diego mientras se sentaba. «Siempre te dije que eras terco, Velázquez», respondió Alberto, sacudiendo la cabeza con una sonrisa leve. «Bueno, aquí estamos. He revisado la información que me enviaste y tengo algo interesante». Alberto abrió la carpeta y colocó una serie de documentos frente a Diego. «La cuenta bancaria está registrada bajo el nombre completo de Ana María, con su CURP y su dirección. Pero la dirección que aparece en la apertura de la cuenta no coincide exactamente con la de tu casa. Es similar, pero el número de la calle está mal. Y hay algo más. El depósito inicial provino de una cuenta corporativa vinculada a una empresa fantasma». Diego frunció el ceño mientras revisaba los papeles. «¿Empresa fantasma?».
¿Qué tipo de empresa? Una constructora que, según los registros, fue cerrada hace 6 meses. Pero lo curioso es que esa empresa estuvo relacionada con contratos del departamento de policía. ¿Te suena familiar? Diego sintió una mezcla de enojo y temor. Esto no era solo un error administrativo, era una operación cuidadosamente planeada. ¿Quién más está detrás de esto, Hernández? Necesito nombres. Alberto se inclinó hacia él. Aún no tengo nombres, pero puedo decirte algo. Esto tiene todas las características de ser un encubrimiento. Están usando a tu esposa como chivo expiatorio para proteger a alguien dentro del departamento. Y si sigues investigando, podrían volverse contra ti también. Diego respiró profundamente. Sabía que Alberto tenía razón, pero no podía detenerse ahora. Ana María estaba pagando un precio injusto, y él no permitiría que esto continuara. Gracias, Alberto. Puedes seguir rastreando esa empresa. Necesito más pruebas antes de ir con esto a alguien. Lo haré, pero ten cuidado, Velázquez. Esto puede explotar en cualquier momento. En la prisión, Ana María se sentó en un rincón del patio durante el breve tiempo al aire libre permitido a las internas. Aunque intentaba mantenerse al margen, sabía que su presencia no pasaba desapercibida. Las miradas y los murmullos seguían siendo constantes. Una mujer de mediana edad, con cabello corto y actitud despreocupada, se sentó a su lado. Ana María la había notado antes, siempre observando desde lejos. «¿Eres la esposa del capitán, verdad?», preguntó la mujer, sin preámbulos. Ana María la miró con cautela. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque aquí las cosas no son fáciles para alguien como tú. Estás en peligro. Las demás no te confían, y no les gusta tener a alguien relacionado con la policía aquí dentro». «No soy culpable de nada», respondió Ana María con firmeza. «Estoy aquí por algo que no hice». La mujer soltó una risa seca. «Eso dicen todas, pero si quieres sobrevivir, más te vale encontrar una manera de demostrarlo rápido. La paciencia aquí no es algo que sobre». Ana María no respondió. Sabía que la mujer tenía razón, pero no podía hacer nada desde allí. Todo dependía de Diego. Por la noche, mientras Diego revisaba nuevamente los documentos, recibió una llamada de Alberto. «Velázquez, encontré algo más. La empresa Fantasma recibió transferencias desde varias cuentas pequeñas antes de cerrar. Una de esas cuentas está registrada a nombre de un tal Teniente Morales. ¿Te suena?». Diego sintió cómo su cuerpo se tensaba al escuchar el nombre. Morales era un colega suyo, un hombre con una reputación cuestionable, pero que siempre había sabido navegar dentro del sistema sin consecuencias. «Maldita sea, Morales», murmuró Diego, apretando el teléfono. «No te lances a ciegas, Velázquez. Si vas contra él sin pruebas contundentes, podrías perderlo todo». «No me importa. Este es el primer paso. Gracias, Alberto. Te debo una». Diego colgó y se quedó mirando los documentos. Ahora tenía un nombre, un posible culpable, pero sabía que enfrentarse a Morales implicaría un riesgo enorme. Si lo hacía mal, no solo perdería su trabajo, sino que pondría a toda su familia en peligro. Miró el reloj. La noche ya avanzaba, pero no tenía tiempo que perder. Tenía que seguir adelante, por Ana María, por la verdad. Sofía observaba su reflejo en el espejo del baño de la escuela, sus ojos hinchados de tanto llorar. Desde el arresto de su madre, la vida se había convertido en un torbellino de rumores, burlas y miradas de lástima. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su padre, no podía soportar quedarse quieta mientras todo a su alrededor se desmoronaba. En el recreo, mientras los demás alumnos estaban dispersos por el patio, Sofía se paró en el centro del grupo de sus amigas. «Necesito su ayuda», dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Sus amigas, Mariana y Valeria, la miraron con escepticismo. Desde el arresto de Ana María, ambas habían mantenido cierta distancia, temiendo involucrarse en el escándalo. «¿Con qué?», preguntó Mariana cruzándose de brazos. «Voy a organizar una reunión con los vecinos. La gente está diciendo cosas horribles de mi mamá, cosas que no son ciertas. Necesito que la apoyemos, que todos sepan quién es realmente». Valeria arqueó una ceja. «Sofía, entiendo que quieras hacer algo, pero ¿crees que la gente va a escucharte? Ya sabes cómo son. Nadie se mete cuando hay problemas así». Sofía las miró directamente, tratando de contener su frustración. «Lo sé, pero si yo no hablo por mi mamá, nadie lo hará.
Necesito que me ayuden a convocar a los vecinos. Solo quiero que escuchen la verdad aunque sea una vez. Mariana suspiró, finalmente cediendo. Está bien, te ayudaremos, pero no prometemos nada. Esa tarde, Sofía recorrió el vecindario con folletos escritos a mano, invitando a los vecinos a reunirse en el parque local esa misma noche. La respuesta inicial fue fría. Algunos cerraron las puertas en su cara, otros tomaron los papeles sin compromiso, pero ella no se detuvo. Cuando llegó a casa, Diego estaba sentado en la sala con el teléfono en la mano, evidentemente exasperado. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono severo. Organizando algo, respondió Sofía con calma, dejando su mochila en el suelo. Papá, tenemos que hacer que la gente escuche. No podemos quedarnos callados mientras todos piensan lo peor de mamá. Diego miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. No sé si esto es buena idea, hija. Las cosas ya están complicadas. Si alguien toma esto como un desafío, podrían empeorar las cosas para nosotros. ¿Qué más puede pasar, papá? Sofía lo miró con desafío. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras todos destruyen el nombre de mamá. Si tú no quieres ir, está bien, yo voy sola. Diego suspiró. Sabía que no podía detenerla. Está bien, iré contigo, pero si alguien intenta algo, nos iremos de inmediato. Esa noche, en el parque, Sofía y Diego se encontraron con un pequeño grupo de vecinos, la mayoría curiosos más que solidarios. Mariana y Valeria estaban ahí, junto con algunos otros compañeros de la escuela. Aunque la asistencia era modesta, Sofía decidió aprovechar la oportunidad. Se paró frente a todos con una seguridad que no sabía que tenía. Sé que muchos de ustedes creen lo que están diciendo sobre mi mamá, comenzó, sus palabras claras y directas. Que es culpable, que está involucrada en cosas malas. Pero están equivocados. Mi mamá es la mejor persona que conozco. Siempre ha ayudado a quien lo necesita. Ha trabajado con familias del barrio, ha ayudado a mujeres que no tenían a dónde ir. ¿Creen que alguien así haría algo como lo que dicen? Un murmullo recorrió el pequeño grupo. Algunos vecinos bajaron la mirada, incómodos. Ella está siendo usada para cubrir algo que no tiene nada que ver con ella, continuó Sofía, su voz temblando apenas. Y mientras ustedes siguen hablando de ella como si ya fuera culpable, están dejando que los verdaderos responsables se salgan con la suya. Diego, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Lo que dice Sofía es verdad. He trabajado muchos años en el departamento de policía y puedo decirles que hay más cosas detrás de este caso de las que se ven a simple vista. No estoy aquí solo como capitán, sino como esposo y como padre. Ana María no es culpable. Les pido que piensen en lo que están diciendo y hagan lo correcto. Ayúdenos a que la verdad salga a la luz. El ambiente cambió. Algunos vecinos comenzaron a asentir, recordando las veces que Ana María había estado allí para ellos. Una mujer mayor, doña Rosa, habló. Ana María me ayudó cuando no tenía dinero para pagar mis medicinas. No creo que alguien así sea capaz de lo que dicen. Si necesitan algo, cuenten conmigo. Las palabras de doña Rosa parecieron romper el hielo. Poco a poco, otros comenzaron a expresar su apoyo. Aunque no era toda la comunidad, era un comienzo. Esa noche, de regreso en casa, Sofía sintió por primera vez en días que había logrado algo importante. Diego la abrazó antes de que subiera a su cuarto. Estoy orgulloso de ti, hija. Tu madre estaría también. Sofía asintió, aunque sabía que la lucha apenas comenzaba. Pero ahora no estaban solos. Diego se sentó en su auto frente a la estación de policía, con las manos apretadas en el volante. Había llegado el momento de confrontar a Morales. Sabía que no podía esperar más. Cada minuto que pasaba era un minuto más en el que Ana María seguía atrapada injustamente. Respiró hondo, salió del coche y entró al edificio con paso decidido. El bullicio cotidiano de la estación parecía ajeno a su tormenta interna. Morales estaba en su oficina, sentado tras su escritorio, hojeando unos papeles con una expresión despreocupada. Diego cerró la puerta tras de sí sin esperar invitación. «Tenemos que hablar, Morales», dijo directo al punto. El teniente levantó la vista con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Velázquez, qué sorpresa. ¿Qué pasa? ¿No te enseñaron a tocar antes de entrar? ¿Por qué lo hiciste?», preguntó Diego ignorando el comentario. «¿Por qué armaste todo esto contra Ana María?».
Morales se inclinó hacia atrás en su silla, estudiando a Diego con una calma inquietante. No sé de qué hablas, Velázquez. Si tu esposa está metida en problemas, tal vez deberías preguntarle a ella, no a mí. Diego arrojó un documento sobre el escritorio. Era una copia de las transacciones bancarias vinculadas a la cuenta de Ana María y la empresa fantasma que Morales había manejado. No te hagas el ingenuo. Todo esto apunta a ti. Usaste esa empresa para desviar dinero, y cuando las cosas se complicaron, usaste a mi esposa como chivo expiatorio. Morales observó los papeles, luego levantó la mirada con una sonrisa burlona. Tienes agallas, Velázquez, pero estás jugando con fuego. No tienes pruebas suficientes para acusarme formalmente, y si sigues metiéndote en esto, no solo tú pagarás las consecuencias. Diego se inclinó sobre el escritorio, su voz baja pero llena de determinación. No me importa lo que tengas planeado, Morales. Esto no va a quedar así. Voy a sacar a Ana María de esta y voy a exponer todo lo que hiciste. Morales lo miró fijamente por un momento antes de reírse. Buena suerte, capitán. Vas a necesitarla. Diego salió de la oficina sintiendo la presión en su pecho, pero también una claridad renovada. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no tenía opción. Ana María no podía esperar más. Mientras tanto, en la prisión, Ana María fue llevada a una nueva reunión con su abogado de oficio. El hombre colocó un archivo sobre la mesa con un gesto de frustración. Señora Ortega, estamos en una posición difícil. La evidencia en su contra sigue siendo sólida y sin pruebas contundentes que la absuelvan, será complicado sacarla de aquí rápidamente. Ana María lo miró fijamente, con un tono de calma que ocultaba su desesperación. Yo no abrí esa cuenta. Mi esposo está investigando y sé que encontrará la verdad. Todo lo que pido es que haga su trabajo como mi abogado y que me represente con justicia. El abogado suspiró, pero asintió. Voy a revisar nuevamente los documentos. Si hay alguna irregularidad, intentaré usarla a su favor. Mientras tanto, le aconsejo que mantenga la calma y evite cualquier conflicto dentro de la prisión. Ana María regresó a su celda sintiéndose atrapada en una red de mentiras. Su única esperanza estaba en Diego, y confiaba en que él no la dejaría caer. De regreso en casa, Diego recibió una llamada de Alberto Hernández. Velázquez, tengo algo nuevo. La empresa fantasma tiene conexiones con otros oficiales además de Morales. Parece que el esquema es más grande de lo que pensábamos. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que la información se asentara. ¿Puedes pasarme los nombres? Te los enviaré, pero ten cuidado. Si esto llega a oídos de las personas equivocadas, las cosas pueden ponerse muy feas para ti y para tu familia. Diego agradeció a Alberto y colgó. Miró a Sofía, que estaba en la sala revisando tareas escolares. Su hija había mostrado una valentía impresionante en los últimos días, pero sabía que lo que venía sería aún más complicado. Esa noche, mientras revisaba los nuevos datos, se dio cuenta de que no podía enfrentarse a esto solo. Necesitaba aliados, personas que estuvieran dispuestas a luchar por la verdad sin importar el costo. Decidió que su próximo paso sería buscar a quienes dentro del departamento aún conservaran algo de integridad. La batalla apenas comenzaba, pero Diego estaba listo para enfrentarla. Ana María despertó sobresaltada en mitad de la noche por el sonido de pasos que se acercaban rápidamente. Su celda, oscura y húmeda, se iluminó momentáneamente por el tenue brillo de una linterna que pasó por el pasillo. A su lado, una de sus compañeras de celda, María, se movió nerviosa. «Esto no es normal», susurró María con el rostro tenso. «Algo está pasando». Ana María trató de mantener la calma, pero un presentimiento oscuro le llenó el pecho. Antes de que pudiera responder, escuchó cómo alguien golpeaba las rejas de su celda con una barra metálica. «¡Ortega!», gritó una voz ronca desde la penumbra. «Tenemos algo que resolver contigo». Eran 3 mujeres. Una de ellas, alta y robusta, tenía un tatuaje en el cuello que Ana María reconoció de inmediato. Era la misma que la había amenazado días antes. Ana María retrocedió hasta el rincón de la celda, tratando de evitar que el miedo la paralizara. «No quiero problemas», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «Eso no depende de ti, señora policía», respondió la líder con una sonrisa cruel. Antes de que Ana María pudiera reaccionar, una de las mujeres forzó la puerta de la celda. Ana María levantó las manos para protegerse mientras la golpeaban.
cada impacto acompañado de insultos que dejaban claro el desprecio que sentían hacia ella por su conexión con la policía. «¡Basta!», gritó María, intentando intervenir, pero fue empujada contra la pared. Los golpes continuaron hasta que un guardia apareció corriendo, acompañado por más personal de seguridad. El sonido de las porras golpeando las rejas hizo que las atacantes se dispersaran rápidamente. Una de ellas lanzó una última amenaza antes de desaparecer. «Esto es solo el comienzo, Ortega». Ana María quedó en el suelo, adolorida y aturdida. Sentía un calor punzante en su costado y el sabor metálico de la sangre en la boca. Cuando el guardia se acercó a ayudarla, ella apenas pudo murmurar: «Necesito hablar con mi esposo». En casa, Diego recibió la llamada en medio de la madrugada. La voz del guardia era apresurada y nerviosa. «Capitán Velázquez, su esposa fue atacada en prisión. Está siendo trasladada al hospital ahora mismo». Diego sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. No esperó un segundo más. Despertó a Sofía y la dejó con una vecina antes de salir rumbo al hospital. Cuando llegó, encontró a Ana María acostada en una camilla en el área de urgencias. Su rostro estaba hinchado y tenía vendas en el brazo y el costado. A pesar de su estado, al verlo intentó sonreír. «Diego, estoy bien», susurró, aunque el dolor en su voz era evidente. Diego se acercó rápidamente, tomando su mano con cuidado. «Esto no puede seguir así, Ana. No voy a permitirlo». Un médico se acercó para informarles sobre las lesiones. Ana María tenía algunas costillas magulladas, un corte en la frente que había requerido puntos de sutura y varios moretones en el cuerpo. Aunque las heridas no eran graves, el impacto emocional era devastador. Diego salió al pasillo, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba actuar con rapidez. Este ataque no solo era un mensaje, sino una confirmación de que Ana María estaba siendo convertida en el blanco de algo mucho más grande. Llamó a Alberto. «Hernández, necesito que publiques los datos que tienes sobre Morales y la empresa fantasma. No podemos esperar más. Esto tiene que salir a la luz. ¿Estás seguro, Velázquez? Una vez que esto sea público, no habrá vuelta atrás». «Estoy seguro. Es nuestra única opción». Al día siguiente, los titulares comenzaron a aparecer en los medios locales. «Corrupción en la policía. Evidencias señalan a altos mandos involucrados en lavado de dinero». Aunque la información no mencionaba directamente a Ana María, las pruebas implicaban claramente a Morales y a otros oficiales que habían estado utilizando a terceros para encubrir sus operaciones ilícitas. La publicación causó revuelo en la comunidad. Vecinos, colegas y periodistas comenzaron a cuestionar la narrativa oficial detrás del arresto de Ana María. El caso, que antes parecía simple, ahora se convertía en un símbolo de algo mucho más grande. En la prisión, Ana María fue informada de lo que estaba ocurriendo afuera. Aunque aún se sentía vulnerable después del ataque, la noticia de que Diego estaba exponiendo la verdad le dio una renovada esperanza. Se sentó en su cama, abrazándose a sí misma mientras murmuraba: «Diego, sé que no me dejarás caer». Por primera vez en días, sintió que la balanza empezaba a inclinarse a su favor. La lucha estaba lejos de terminar, pero la luz al final del túnel comenzaba a vislumbrarse. Diego se sentó frente a su computadora en casa, revisando las reacciones a la publicación de los datos que exponían a Morales y su red de corrupción. Las redes sociales estaban encendidas, con periodistas y ciudadanos exigiendo respuestas. Sin embargo, Diego sabía que eso no sería suficiente. Las pruebas eran contundentes, pero necesitaba más si quería garantizar la liberación de Ana María. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era una llamada de Alberto Hernández. «Velázquez, esto está escalando rápido. He recibido información de una fuente anónima que podría interesarte. Parece que hay registros internos que vinculan a Morales con otras transacciones sospechosas. Si logramos acceder a esos archivos, podemos hundirlo definitivamente». «¿Dónde están esos registros?», preguntó Diego, su voz tensa. «En la oficina administrativa del departamento. Pero no será fácil acceder a ellos. Sabes cómo funciona esto. Si se enteran de lo que estás haciendo, estarás acabado». Diego sabía que el riesgo era enorme, pero no había tiempo para dudar. «Dime qué necesito, Hernández. Estoy dentro». Esa noche Diego ingresó al departamento de policía con la excusa de revisar casos pendientes. Su uniforme y su posición
Aún le daban acceso a ciertas áreas restringidas, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría delatarlo. Se dirigió a la oficina administrativa y con la llave que aún conservaba, abrió la puerta. El lugar estaba oscuro y silencioso, apenas iluminado por la luz de emergencia. Diego encendió su linterna y se dirigió a los archivos digitales. Conectó un dispositivo USB que Alberto le había proporcionado para copiar la información. El proceso era lento y cada segundo se sentía como una eternidad. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Apagó la linterna y se escondió detrás de un archivador mientras las voces se acercaban. ¿Estás seguro de que Morales quiere que revisemos esto ahora?, preguntó uno de los hombres. Dijo que no podía esperar. Hay demasiado ruido en los medios y tenemos que asegurarnos de que todo esté bajo control. Diego contuvo la respiración mientras los hombres pasaban de largo. Cuando el silencio regresó, terminó de copiar los archivos y salió de la oficina lo más rápido que pudo. Al día siguiente, Diego se reunió con Alberto en un lugar apartado para revisar la información obtenida. Los registros confirmaban lo que ya sospechaban. Morales no solo estaba implicado en la red de corrupción, sino que había utilizado la cuenta de Ana María para ocultar una transferencia clave relacionada con un pago ilícito a una figura política local. Esto es suficiente para destruirlo, dijo Alberto mirando a Diego con seriedad. Pero si hacemos esto público, Morales no se quedará quieto. Tienes que prepararte para lo que venga. No tengo opción. Ana María está en peligro y esta es la única manera de protegerla. Mientras tanto, en la prisión, Ana María recibió la visita de su abogado, quien traía noticias alentadoras. Señora Ortega, hemos presentado una solicitud formal para revisar su caso con base en las nuevas evidencias publicadas. Aunque el proceso será lento, las pruebas comienzan a inclinar la balanza a su favor. Ana María sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que Diego estaba detrás de todo esto, arriesgándolo todo por ella. Sin embargo, también entendía que cada paso que daba lo ponía en mayor peligro. Gracias por informarme, dijo Ana María con voz firme. Sé que esto no ha terminado, pero me siento más fuerte sabiendo que la verdad está saliendo a la luz. Esa noche, los nuevos documentos filtrados llegaron a los medios. Los titulares se volvieron aún más incendiarios. Red de corrupción policial expuesta. Nuevos registros vinculan a tenientes con lavado de dinero. Las redes sociales explotaron y las autoridades no tuvieron más opción que anunciar una investigación formal. Morales, acorralado, intentó desviar la atención, pero el daño ya estaba hecho. Incluso dentro del departamento, algunos oficiales comenzaron a distanciarse de él, temiendo ser arrastrados por el escándalo. En casa, Diego observó las noticias con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que el golpe había sido efectivo, pero también que Morales no se quedaría quieto. El teléfono de Diego sonó. Era una llamada desconocida. Al contestar, una voz fría y amenazante resonó. Velázquez, ya has hecho suficiente daño. Si sigues metiéndote, te aseguro que no vivirás para contarlo. Diego apretó el teléfono con fuerza, su mandíbula tensa. Sabía que el riesgo había aumentado, pero no podía detenerse ahora. Ana María dependía de él y estaba dispuesto a enfrentarlo todo para salvarla. Diego sabía que la llamada amenazante era una advertencia clara. Estaba cruzando una línea que no debía cruzar, pero ya no había marcha atrás. Cada paso que daba para exponer la red de corrupción no solo lo acercaba a liberar a Ana María, sino también a desenmascarar un sistema podrido que había protegido a Morales durante años. Esa mañana, Diego tomó una decisión crucial. Enfrentaría a la prensa, con los documentos en mano y la resolución de un hombre que no tenía nada que perder. Pidió ayuda a un periodista local, Javier Montiel, conocido por su compromiso con las denuncias sociales. El encuentro se llevó a cabo en un café discreto. Javier llegó puntual, llevando una grabadora y su característico cuaderno de notas. Velázquez, no voy a mentirte. Esto que estás haciendo es valiente, pero también es un suicidio profesional. ¿Estás seguro de querer seguir adelante?, preguntó mientras revisaba los documentos que Diego le entregaba. No es solo mi carrera la que está en juego, Javier, es la vida de mi esposa. Y si tengo que sacrificar todo para demostrar su inocencia, lo haré. El periodista asintió, impresionado por la determinación en los ojos de Diego.
Encendió la grabadora. Muy bien, empecemos. Horas más tarde, el artículo estaba publicado en el periódico local y replicado en varias plataformas digitales. Los titulares eran contundentes. Capitán de policía expone red de corrupción. Evidencia apunta a altos mandos. La entrevista detallaba cómo Morales había utilizado a Ana María como chivo expiatorio, los movimientos financieros que demostraban el desvío de fondos y el patrón sistemático de manipulación dentro del departamento de policía. El testimonio de Diego, respaldado por documentos irrefutables, fue un golpe devastador para Morales. En la estación de policía, el ambiente era de caos. Oficiales que habían trabajado años bajo el mando de Morales comenzaron a distanciarse. Algunos incluso ofrecieron colaborar con las autoridades para reducir sus propias implicaciones. Morales, por su parte, negó todo en una breve conferencia de prensa. Su rostro estaba tenso, pero intentaba proyectar confianza. Estas acusaciones son completamente falsas, dijo a los periodistas. Este es un intento desesperado por parte de alguien que no sabe cómo manejar los problemas personales de su familia. Confío en que la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las investigaciones formales comenzaron y la presión mediática no dejaba de aumentar. En casa, Diego recibió una visita inesperada. Era el comandante Ortega, uno de los superiores del departamento, conocido por su carácter rígido pero justo. «Velázquez, ¿puedo pasar?», preguntó desde la puerta. Diego asintió, aunque sabía que esta conversación no sería fácil. En la sala, Ortega lo miró fijamente antes de hablar. «He leído tu declaración y revisado los documentos. Todo apunta a Morales, pero exponernos de esta manera ha puesto al departamento en la mira. No solo estás luchando por tu esposa, Diego, también estás desmoronando años de reputación. Con todo respeto, comandante, esa reputación se desmoronó sola cuando permitimos que personas como Morales se salieran con la suya. Esto no es sobre el departamento, es sobre la verdad». Ortega suspiró asintiendo lentamente. «No puedo protegerte de las consecuencias de esto, pero tampoco puedo ignorar lo que has presentado. Voy a hacer mi parte para asegurarme de que Morales y los demás involucrados enfrenten la justicia». Diego sintió un peso aliviándose de sus hombros, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, en la prisión, Ana María recibió la noticia de los últimos acontecimientos a través de su abogado. «Señora Ortega, las cosas están cambiando. Las investigaciones contra Morales ya son oficiales, y el fiscal está considerando reabrir su caso para examinar las pruebas bajo una nueva perspectiva. Esto podría llevar a su liberación provisional». Ana María escuchó con atención, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó. «Que podríamos tener buenas noticias pronto, pero le pido que se mantenga paciente. Este proceso aún tiene varios obstáculos». Ana María asintió, agradecida pero consciente de que nada estaba garantizado. Cada día en prisión era un recordatorio de lo vulnerable que era, pero también de lo mucho que Diego estaba haciendo por ella. Esa noche, mientras Diego repasaba los avances en su pequeño despacho, recibió otra llamada anónima. «Velázquez, me sorprende que sigas en pie después de todo esto, pero ten por seguro que no vas a salir ileso». Diego apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia hervía dentro de él. «Ya no me importa lo que intentes. La verdad está saliendo a la luz y no puedes detenerla». «¿Ah, sí?». La voz al otro lado sonaba burlona. «Tal vez deberías pensar en tu hija antes de seguir jugando a ser un héroe». La llamada terminó con un clic seco, dejando a Diego mirando el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que había cruzado el punto de no retorno. Ahora solo quedaba resistir. El día amaneció con una atmósfera tensa. La presión mediática y las investigaciones formales habían puesto en jaque al departamento de policía, y las autoridades se vieron obligadas a actuar rápidamente. Diego recibió una llamada del abogado de Ana María a primera hora de la mañana. «Capitán Velázquez, tengo buenas noticias. El juez ha aprobado la liberación provisional de Ana María mientras su caso sigue bajo revisión. Debería estar libre esta tarde». Por un momento, Diego sintió cómo su cuerpo se relajaba. Había sido una lucha larga y desgastante, pero finalmente su esposa estaría en casa. Sin embargo, sabía que este era solo un paso más en una batalla que aún no había terminado. En la prisión,
Ana María se encontraba sentada en la pequeña sala de espera, con las manos entrelazadas en el regazo. Había soñado con este momento desde el primer día, pero no se permitía sentirse aliviada del todo. Sabía que su liberación no significaba justicia, era solo un respiro en medio de una tormenta. Una guardia se acercó y le hizo una señal para que la siguiera. Ana María recogió sus pocas pertenencias, un suéter gastado y una foto de su familia que había guardado celosamente, y salió al pasillo. Afuera, Diego y Sofía la esperaban. Cuando Ana María cruzó las puertas de la prisión, la visión de ellos la hizo detenerse por un instante. Su hija corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «¡Mamá!», gritó Sofía con lágrimas en los ojos. Diego se acercó, rodeándolas a ambas con sus brazos. Por un momento, el mundo pareció detenerse, permitiéndoles un respiro en medio del caos. «Te prometí que no te dejaría sola», dijo Diego, mirando a Ana María a los ojos. Ella asintió, sin palabras, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. De regreso en casa, Ana María se sentó en el sofá de la sala, observando cada rincón con una mezcla de alivio y nostalgia. El hogar que había dejado atrás ahora parecía diferente, como si el tiempo hubiera pasado de manera desigual. «Todo ha cambiado, ¿verdad?», preguntó mirando a Diego. «Sí, pero también nosotros hemos cambiado, y eso no es malo», respondió él sentándose a su lado. Sofía entró con una taza de té para su madre y se sentó a su lado. «Mamá, la gente del barrio está empezando a apoyarte. Anoche varias personas hablaron con papá y dijeron que quieren ayudar. Doña Rosa incluso dijo que organizaremos algo para limpiar tu nombre». Ana María sonrió levemente. Era un pequeño consuelo, pero le daba esperanza. «Gracias, Sofía. No sé qué habría hecho sin ti y tu papá». Esa misma tarde, Diego recibió un mensaje de Alberto Hernández. «Morales está al borde de la renuncia. Han salido más pruebas en su contra, y parece que algunos de sus aliados están testificando para protegerse. Esto se está desmoronando». Diego compartió la noticia con Ana María, quien lo escuchó con atención. «Esto no es solo nuestra lucha ahora, Diego. Es algo mucho más grande. Si logramos que paguen los responsables, tal vez podamos evitar que otra familia pase por lo que nosotros hemos vivido». Diego asintió. Sabía que Ana María tenía razón. Lo que habían descubierto no solo había sido un golpe personal, sino una oportunidad para exponer y limpiar un sistema corrupto. Esa noche, el barrio se reunió frente a la casa de los Velázquez. Algunos llevaban velas, otros carteles que decían «Justicia para Ana María» y «No al encubrimiento». Ana María salió al patio, sorprendida por la cantidad de personas que se habían reunido. Doña Rosa fue la primera en hablar. «Ana María, sabemos que no siempre te apoyamos como debimos, pero queremos que sepas que ahora estamos contigo. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia». Los aplausos llenaron el aire, y Ana María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Diego, a su lado, tomó su mano. «Estamos más cerca de la verdad, Ana. No nos detendremos hasta que todo esto termine». Ana María lo miró con determinación. Ahora, con su familia y su comunidad a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de emociones. Aunque Ana María estaba en casa, el peso de todo lo que habían vivido seguía presente. Sabía que su liberación provisional era solo el inicio de un largo camino para limpiar su nombre y recuperar su vida. Diego se sentó frente a su computadora, revisando las noticias más recientes. Los titulares eran claros: altos mandos policiales vinculados a red de corrupción. Morales había sido suspendido y varios oficiales estaban bajo investigación formal. La presión mediática y social había obligado al departamento a actuar. «Es un gran avance», dijo Diego, mirando a Ana María desde el comedor, «pero no podemos bajar la guardia. Morales sigue teniendo aliados, y esto puede volverse más complicado». «Lo sé», respondió Ana María mientras servía café, «pero ahora no solo estamos nosotros, la comunidad está con nosotros. Eso hace la diferencia». Sofía entró a la sala con su mochila en mano. «¿Lista para volver a la escuela?», preguntó Ana María con una sonrisa. «Más que lista», respondió Sofía, con un brillo de determinación en los ojos. «Quiero contarle a mis compañeros lo que realmente pasó. Ellos también necesitan saber la verdad».
Ana María sintió una oleada de orgullo por su hija. Sofía había mostrado una valentía que incluso a ella le costaba mantener a veces. Esa tarde, Alberto Hernández visitó a los Velázquez con noticias importantes. Diego, Ana María, el fiscal del caso me contactó. Con las nuevas evidencias y la presión social, hay una alta probabilidad de que los cargos contra Ana María sean desestimados. Solo es cuestión de tiempo. Ana María exhaló profundamente, sintiendo cómo parte de la tensión se liberaba de su pecho. ¿Y Morales?, preguntó Diego. Está contra las cuerdas. Los testimonios en su contra son contundentes. Además, parece que algunos de sus aliados dentro del departamento han comenzado a delatarlo para salvarse. Diego asintió. Aunque sabía que Morales aún tenía recursos para defenderse, estaba claro que su caída era inminente. Gracias, Alberto. Esto no habría sido posible sin tu ayuda, dijo Ana María con gratitud. No me agradezcan. Ustedes han sido los valientes aquí. Yo solo hice mi parte. En las semanas siguientes, la vida comenzó a recuperar un ritmo más normal. Ana María volvió a su trabajo como trabajadora social. Esta vez con un enfoque renovado, decidió dedicar su tiempo a apoyar a familias afectadas por el sistema judicial, ayudando a aquellos que, como ella, habían sido víctimas de injusticias. Diego, por su parte, optó por renunciar oficialmente a su cargo en la policía. Aunque sabía que su decisión sería criticada, quería trabajar desde fuera para promover reformas y abogar por la transparencia dentro del sistema. Es un nuevo comienzo para nosotros, Ana, dijo Diego una noche mientras caminaban juntos por el parque. Todo lo que hemos pasado nos ha cambiado, pero creo que nos ha hecho más fuertes. Sí, respondió Ana María, y también nos ha enseñado a no rendirnos. Ahora podemos usar lo que hemos aprendido para ayudar a otros. Sofía, quien caminaba unos pasos adelante, volteó hacia ellos. ¿Y si abro un club en la escuela? Algo para que todos aprendamos sobre cómo luchar por la justicia. Podríamos invitarte a ti, papá, y a ti también, mamá, para hablar con nosotros. Ana María y Diego intercambiaron una mirada llena de orgullo. Es una gran idea, hija, respondió Ana María. Serás un ejemplo para muchos. El caso de Ana María se cerró oficialmente semanas después, con los cargos completamente retirados. La noticia se convirtió en un símbolo de lucha contra la corrupción en el sistema judicial y policial, inspirando a muchas personas a alzar la voz contra las injusticias. En el barrio, los Velázquez comenzaron a ser vistos no como víctimas, sino como un ejemplo de resistencia y valentía. Aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerían del todo, encontraron fuerza en su unión como familia y en la comunidad que se había reunido a su alrededor. La verdad había triunfado, y con ella, una nueva oportunidad para seguir adelante.